realizar con éxito terapias de presuntamente reversión para que sus pacientes superen el malestar psicológico que les produce su género, y publicar en repetidas ocasiones tweets transfobos y contrarios a la autodeterminación de género, así como rechazar los tratamientos afirmativos del género, especialmente los quirúrgicos. Es la base de las denuncias que la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión interpusieron a mediados de 2021 contra una psicóloga de Sevilla tras haber publicado determinados tweets. La pena que solicitaban era de 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación. Finalmente, el pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía decidió archivar dichas denuncias al considerar que no había indicios de que se hubiera cometido ninguna infracción y que se trataba de la opinión crítica de una profesional contra la llamada ley trans, una opinión amparada por el derecho a la libertad de expresión contemplada en el artículo 20 de la Constitución. La protagonista de esta historia es la psicóloga Carola López Moya, autora de Nace una mamá resiliente y fundadora del Instituto Magnolia. Hablemos. Carola López Moya, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Hola, gracias, muchas gracias, María. Bueno, el problema es al que te has tenido que enfrentar comienza con una serie de tweets que publicaste, o por lo menos los que constan en la denuncia están más o menos entre el 28 de junio y el 12 de julio de 2021. ¿Qué decían esos tweets? Bueno, pues forman parte de toda la crítica que se le hizo a la ley trans que digamos se presentó en aquel momento, y el resumen, bueno, en la denuncia que me hacen llegar a mí en el expediente hay más de 20 cabeceras de tweets, porque hay hilos, es decir, que hay como casi 100. Entonces, en general, lo que yo digo en esos tweets son pues que el sexo es inmutable, ¿vale? Que no se puede cambiar porque está en cada célula de nuestro cuerpo. También digo que los estereotipos sexistas o los estereotipos de género son perjudiciales para nosotras, por lo tanto, convertirlo en una identidad protegida por ley, pues nos perjudica. Y que también a la infancia pues hay que dejarla tranquila, no educarla con estereotipos sexistas y no confundirlas con esto de los adultos, ¿no? De diferenciar sexo y género. Básicamente eso es lo que digo en todos los tweets. Perdona, antes de preguntarte cómo te enteraste de la denuncia o cómo la recibes, ¿estos tweets tuvieron muchísima repercusión, se hicieron virales o fue algo que parece que estaban queriendo ir a buscar, no sé cómo explicarlo, o sea, como que estaban buscando algo que se ajustara a la ley 08/2017? Bueno, yo escribí un hilo sobre la infancia que se llama La infancia no se toca, que sí se hizo un poco viral, pero bueno, un poco, tampoco, yo es que en aquel momento apenas tenía seguidoras, yo lo utilizaba un poquito para conversar con otras mujeres feministas. Pero a raíz de ese hilo sí recibí algunos mensajes como diciendo, qué pena tus pacientes, ¿no? Y entonces fue cuando yo escribí el famoso hilo, ¿no? Para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes, decirles que están recuperándose del daño que les causa pues el género, ¿no? Que es la opresión hacia las mujeres. Claro, ese tuit yo lo escribí porque yo a quien atiendo son a mujeres que son víctimas de violencia machista, o por ejemplo madres como yo que estamos sumidas en unas tareas inacabables con los cuidados a menores con discapacidad. Y eso sí creo que se tergiversó interesadamente para poder hacer esa denuncia, intentar como, de hecho, Atatrans en la carta que envía a la Junta dice que yo en ese tuit expreso que estoy haciendo terapia de conversión con éxito, Luego te voy a ¿vale? preguntar por ese tuit, que vamos a hablar de eso Vale. concretamente. ¿Cómo te enteras de que te han denunciado? ¿Es por los medios? ¿Recibes tú antes la denuncia de que se publique? Bueno, pues a mí me llama un número que yo no conozco, y cuando lo cojo me pregunta mi nombre y acto seguido me pregunta que qué me parece el expediente sancionador.
Y entonces yo digo, perdone, ¿de qué está hablando? Yo creo que se está usted equivocando porque no sé de qué me está hablando. Y entonces ya me pone al corriente y me manda la copia del expediente que él tiene. Y yo me entero por este periodista. Era un periodista entonces. Mm. Recientemente has publicado algunos tweets, no son literales, pero más o menos vienes a decir que llevas un año prácticamente con la sombra de la censura, de la inhabilitación planeando sobre ti y que de tanto han insistido en esto que han conseguido el efecto contrario. Cuando tú recibes este expediente sancionador o la amenaza de que se te puede sancionar, ¿qué te pasa al principio? ¿Te asustas? ¿Te da por callarte? ¿No sabes qué hacer? ¿O en ningún momento has sentido la necesidad de decir, de cambiar el discurso, vamos a decir? Yo cambiar el discurso no lo voy a cambiar para nada porque la razón nos la está dando precisamente lo que está pasando en otros países que llevan más de 10 años con estas leyes. Lo que a mí me pasó fue que me enfurecí, me enfadé muchísimo por las mentiras, ¿no?, que estaban diciendo. Y nada, pues lo único que pasa es que cuando ya me busqué mi abogada, lo que sí me dijo es que me intentara no enfadarme tanto por redes, mantener un poco un perfil bajito en ese aspecto, ¿no? Para no, digamos, no avivar más sus argumentos que puedan coger más cosas. Pero bueno, prácticamente daba igual porque cualquier entrevista que yo hacía, ellos la transcribían y la ponían de ejemplo de transfobia y de todo. ¿De qué te acusaban? ¿De promover terapias, de transfoba, de discriminar o de qué te acusaban? Pues prácticamente de todo, es decir, hay dos denuncias. Ata Trans es solamente una carta de un folio donde dice, me acusa de que yo en mi tweet digo, supuestamente interpretan ellos, que yo lo que hago es terapia de conversión con éxito, ¿vale? Y después está la denuncia de No es terapia del señor Saúl Castro, que este señor pues me acusa prácticamente de todo. Me acusa de difundir terapia de conversión, me acusó también porque le pidió después a la Junta que indagara si yo también las practicaba. Como ya al final, cuando ya salió la propuesta de archivo, pidió que valoraran si mis tweets eran discriminatorios. También me acusa de ser una ignorante, de ser transfoba, es decir, su denuncia creo que son unos 40 folios y son todo, bueno, pues juicios de valor hacia lo que yo hago. ¿Con qué argumentos archiva la Junta de Andalucía todas estas denuncias? Pues el argumento principal es, primero, que la terapia tiene que ser un método bien definido y concreto, que evidentemente a través de Twitter no se ha visto porque no lo han podido encontrar, porque no hay nada que signifique o que se parezca a que yo difundo terapia de conversión. Es decir, yo en ningún caso hago ningún reclamo en mi publicidad de que yo hago una terapia para tratar a personas trans ni homosexuales, absolutamente nada. Eso por un lado. Después también se han basado en el hecho de que, por supuesto, no las practico y no hay ninguna queja en el Colegio Oficial de Psicología, que de aquí de Andalucía Occidental, que es el organismo que, digamos, es vigilante de eso. Y por último, también, y lo más importante para mí, es que los tweets, como se han enmarcado en un contexto de debate social, pues están amparados por mi libertad de expresión. Esos son los argumentos. Antes de continuar, os recuerdo que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y os voy a pedir que comentéis, con respeto, en caso de que estéis en desacuerdo, pero que comentéis lo que pensáis sobre esta situación, sobre lo que le ha pasado a Carola y me temo que le va a pasar o le ha pasado a más gente, y que compartáis esta entrevista si pensáis que es importante difundir los argumentos que a continuación Carola nos va a exponer al respecto de la ley trans y de la identidad de género. Carola, estábamos hablando justo de el tuit en el que se te acusa de realizar terapia, o por el que se te acusa de realizar terapias de conversión. Lo voy a recordar, ya lo has dicho hace 5 minutos, pero lo voy a recordar. Para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes porque soy crítica con la identidad de género,
Decirles que mis pacientes están progresando porque precisamente les ayudo a deshacer el malestar producido por el género, una construcción cultural que subordina a las mujeres. En primer lugar, más o menos lo has apuntado, pero yo he ido a buscar tu página web, que también os la vamos a dejar en la descripción por si estáis interesados en saber más o menos un poco más acerca de a qué se dedica Carola, pero en ningún caso hay terapias de disforia de género en absoluto, son todo lo que tú decías, ¿no? Depresión y ansiedad, depresión postparto, terapias de grupo con mujeres que comparten los mismos problemas, es decir, por tu especialidad, esta denuncia no tenía base, ¿verdad? Ninguna. No hay ninguna base para esta denuncia porque, bueno, mi trayectoria profesional y personal no me ha llevado a tratar, a especializarme en el colectivo LGTBI. Mm. ¿Qué es lo que querías decir en concreto con este tuit? Pues lo que yo quería decir es que cuando hay mujeres que vienen a mi consulta porque tienen, por ejemplo, una depresión postparto, porque tienen problemas de ansiedad, porque conviven con un hombre que les hace maltrato psicológico, que esto es muy frecuente, em, yo ayudo a esas mujeres a darse cuenta de que muchos de sus esquemas mentales están determinados por esta educación sexista que nos dan. ¿Vale? Un ejemplo muy claro que las mujeres traen es la obligación que tienen de cuidar a las criaturas durante 24 horas, durante 7 días de la semana, 365 días al año. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad. ¿Has tenido un hijo con discapacidad? Pues tú y solo tú eres la que tienes que afrontar esos cuidados. Entonces yo en mi consulta lo que intento es hacer primero ver a esa mujer que no, que eso no es verdad, que eso es una imposición patriarcal, y segundo que tiene que delegar con su pareja o con quien esté acompañándole las tareas. Que ya ahí empiezan las fricciones, ¿no? Porque mi marido no quiere, mi marido trabaja mucho, mi marido remolonea, y ahí entramos ya como en otras fases, ¿no? De seguir quitando capas a toda esa educación sexista que nos imponen, tanto a nosotras como al resto, ¿no? Y que es la que identificas con el género, ¿verdad? Exactamente, porque el género, la definición de género tradicional o la que, digamos, como empezó fue describiendo que sobre el sexo, cada persona que nace, se le impone una serie de roles sexuales para que digamos, se comporte de una determinada manera, tenga preferencias por una serie de gustos, es decir, que a las niñas de 6, 7, 8 años estén locas con los vestidos rosas y con Frozen, no es natural, sino que es educación. ¿Mm? Que las mujeres nos desvivamos por hacer dietas, por maquillarnos, por ponernos zapatos de tacón y tengamos ese ideal como de estar arregladas, es una imposición patriarcal. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo, digamos, ayudo a ver, ¿no? Hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Las asociaciones, estas asociaciones o en las denuncias se alegaba que exponías argumentos que son contrarios a la ciencia y al consenso científico sobre el origen de la identidad de género. Puede ser que yo esté mal informada, pero yo creo que es al revés, es decir, que es la ciencia la que avala que el sexo es inmutable y que incluso en la propia ley trans o cuando hablas con una persona del colectivo trans hablan de identidad sentida, es decir, de algo subjetivo, no es la ciencia la que avala la identidad de género. ¿Me estoy equivocando, Carola? A ver, aquí hay bastante embrollo, incluso cuando vas a ver su propia bibliografía, ¿vale? Porque depende de dónde vayas a buscar, hay veces que te hablan de la identidad de género como algo esencial o que forma parte intrínsecamente de esa persona, y otras veces es un concepto cultural, ¿no? Como que es una construcción cultural. ¿Qué ocurre? Que el transactivismo está constantemente intentando buscar pruebas de que en alguna parte del cerebro existe la identidad de género. Y entonces aluden a teorías neurocientíficas o dentro de la neuropsicología donde creen haber encontrado esa prueba. Lo último creo que Antonio, eh, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, dice que ha demostrado que existen los cerebros cis y los cerebros trans. ¿M? Pero claro, después cuando tú indagas un poco más en esos estudios, lo que realmente está viendo, está haciendo una fotografía de la plasticidad cerebral.
Lo explico brevemente. Sí, por favor. Hace mucho tiempo, ¿vale? Se hizo una serie de como pruebas de imagen de los cerebros de los taxistas de Londres que veían que tenían el hipocampo más grande. Entonces, la conclusión no es que los que llegan a hacerse taxistas es porque tienen el hipocampo más grande, ¿m? Sino que ser taxista hace que tu cerebro eh, digamos, se entrene, ¿vale? Y esa zona del cerebro crece. Eso es lo que se está demostrando. Es decir, si tú haces una fotografía a una persona con unas preferencias, digamos, típicas de mujer, ¿m? ¿Qué vas a encontrar? Pues que ese cerebro muestra ese aprendizaje. ¿Vale? Esto lo explica todo muy bien en el libro de El cerebro, el género y nuestros cerebros de Gina Ripon. ¿Vale? Yo lo recomiendo, es un libro que se lee muy bien, incluso para gente que no tenga mucho conocimiento, pero ella lo explica todo muy bien y lo va desmontando todo con pruebas. ¿Mm? O sea que, digamos que según las teorías que quieren apoyar la identidad de género, el cerebro ya estaba predeterminado para ser de una determinada manera o tener unas determinadas tendencias, pero lo que demuestran, por ejemplo, Gina Ripon. Gina Ripon u otras personas que se dedican también a esto es que, digamos, que está plano y que en función de lo que con lo que tú lo vas ejercitando, el cerebro ahí se va moldeando. Exacto, eso lo que está demostrando es la plasticidad cerebral. Vale. ¿Mm? Respecto a esto también, al que argumentabas o tenías argumentos contrarios a la ciencia, es curioso también porque ahora acaba de tener lugar el tercer encuentro de terraplanistas. Antes de la pandemia ya había un movimiento antivacunas que también era contrario a las evidencias científicas. Durante la pandemia hemos visto personas que se han manifestado en contra, personas y a veces algunos partidos políticos también, representantes políticos, que se han manifestado en contra, que han incitado a los demás a no cumplir con las normas. A nadie se le ha denunciado por eso. O sea, no sé por qué a ti o a una persona que y aunque fuera contrario a la ciencia, si dijera yo no creo o yo no estoy a favor de la identidad de género, se le tiene que denunciar. Claro, esa es la censura digamos, este movimiento trans queer que utiliza muchas herramientas coercitivas, de coerción, es decir, intenta censurar a la gente para que no muestre una opinión contraria, aunque hipotéticamente pudiera ser errónea. Ya has explicado por qué eres crítica con la identidad de género. Explícanos por qué eres crítica con la llamada ley trans. Bueno, lo primero es, hay que saber que la ley trans ha habido varias versiones, desde el 2017, 2018, 2021 y ahora creo que hay una versión pero que no está siendo pública. Cada vez, digamos que la ley ha ido como intentando ser un poquito más corrigiéndose. La del 2017 te la leías, era un espanto, ¿vale? Porque básicamente tenía toda esta jerga queer dentro, no tenía nada que ver con las leyes, digamos, que tienen que ajustarse al derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última, una de las cosas, digamos que se simplifica más, ¿vale? Porque también hay que entender que la ley estatal se va a apoyar después en todas las leyes autonómicas que tiene cada comunidad. La ley trans del 2021 lo que dice es que cualquier persona puede ir al registro a cambiar el sexo en su DNI y será considerado a efectos jurídicos como haya elegido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aunque esto pueda parecer algo de mucha libertad, lo que ocurre es que invalida automáticamente algunos preceptos de la ley de la violencia de género contra las mujeres y la ley de igualdad entre hombres y mujeres que establece medidas de compensación para, digamos, Fomentar la igualdad. fomentar la igualdad y hacer como un antídoto de nuestra opresión, ¿no? Medidas positivas para las mujeres, pues carecerían de sentido. Si un señor cualquiera va al registro
y se cambia su sexo en el DNI, pero no, además no tiene que hacer nada, no lo tiene ni que comunicar absolutamente a nadie. Yo, sinceramente, en el DNI no lo voy enseñando a nadie, es decir, vas, lo cambias y ya está. Pues tendrías, por ejemplo, la posibilidad de entrar, para empezar, en los baños de mujeres. ¿Mm? Y si alguna mujer lo ve allí dentro y se le ocurre llamar a seguridad, él podría denunciarla a ella por transfobia. Aunque no haya dicho nada, aunque no haya cambiado Aunque su no haya aspecto. dicho nada ni nada, si él tiene en su DNI esto y una mujer lo echa o llama a seguridad, él podría denunciarla a ella por transfobia, por no respetar su identidad, sus pronombres, lo que sea. Después, en los vestuarios de los gimnasios, donde hay niñas y mujeres, es decir, y esto ha pasado en Valencia, hubo un hombre identificado como mujer que se paseó por un vestuario, una señora le llamó la atención, el gimnasio en principio parece que le invitó a él a irse y después, cuando ya se enteró de que realmente era él se definió como mujer trans, pues a quien, digamos, la pusieron como transfoba fue a ella y el gimnasio le pidió disculpas. Esto salió en los medios de comunicación, ¿vale? Que en España ya está pasando. Después, por ejemplo, en el deporte, ya hemos tenido el ejemplo de Lia Thomas en Estados Unidos. Pues un señor en cualquier categoría femenina puede presentarse y evidentemente Lia Thomas le ha pasado, ¿no? Que era un señor que en su categoría estaba el 400 y pico y ha ganado de calle en este último año, ¿no? Se tienen que someter a un tratamiento, creo, de testosterona o algo así, pero que No, ya con la nueva ley no tiene que hacer nada, ¿vale? Yo tampoco. en Estados Unidos no lo sé, pero ahora mismo con la nueva ley en la mano, además en la nueva ley pone que después en cada comunidad autónoma lo va a especificar, ¿vale? Creo que la última de Castilla y León que se aprobó lo pone, es decir, que participará según el sexo sentido. ¿Mm? Claro, después, bueno, si un criminal hace algo y quiere ir a una cárcel de mujeres, pues puede ir. Si un señor ha hecho esto y después le pega a la mujer, pues no va a ser considerado un hombre, va a considerar una mujer. De hecho, ya está pasando. Hace unos días conocimos esta noticia de una mujer que se ha quedado sin poder denunciar a su marido por violencia de género porque él ha hecho el cambio registral. Y encima ella va a ir al banquillo. Es decir, que es que estas son realidades que están pasando ya en España. Y en referencia con la infancia, con lo que también ha sido muy, muy crítica. Vale, con la infancia, y si en los adultos resulta que cualquier persona puede ir al registro sin hacer ningún cambio, ahora para la infancia tienen que, en la ley, por ejemplo en la ley andaluza, pone que se va a permitir el tratamiento farmacoquirúrgico a partir de los 14 años y los bloqueadores hormonales, pues antes de la pubertad. ¿Qué pasa? Que desde los colegios hay un protocolo en Andalucía que dice que si un docente o personal del colegio ve que un niño está mostrando conductas que no son propias de su sexo, ¿vale? Es decir, ¿qué conductas son propias de su sexo? Habría que preguntarse, ¿vale? Si lo está viendo, resulta que tiene que llamar a la familia para comunicárselo y decirle los recursos, tanto internos y externos, para que ese niño empiece como a desarrollar, ¿no? Esa personalidad trans que pueda tener. ¿Mm? ¿Y si la ¿Qué familia se niega? Si la familia se niega, con la nueva ley de Irene Montero, perderían la patria potestad. ¿Mm? Entonces, claro, la familia no puede ni siquiera decir, oiga, es que mi niña le gusta jugar al fútbol, no le gustan las faldas, no le gustan las horquillas y es una niña corriente. Sí, me acabas de describir de pequeña, ¿eh? Te lo... Exacto. Yo siempre pongo de ejemplo un cuento de Crisalis que lo podéis descargar, que se llama En la piel de Daniel, que vais a ver cómo describe en la primera página una imagen estereotipada de las niñas, porque describe que hay una niña que es muy revoltosa en la clase, que no le gustan las horquillas, que no le gustan las faldas, que le gusta disfrazarse de bombero, que le gusta meter goles, que no quiere guardar el turno, es decir, que es inquieta, y al final pone que es que resulta que Berta no es una niña, sino es un niño.
Es decir, estamos hablando de que a las niñas y a los niños les están encasillando en estereotipos. Entonces está ocurriendo que hay familias que se están viendo empujadas en este camino y se encuentran después que a las criaturas sí en las guías que están subvencionadas por el Ministerio de Sanidad para la atención y acompañamiento a las personas trans en el ámbito sanitario, pone que cuando estas criaturas, que ya se le ha dicho previamente que son de otro sexo, llegan a la pubertad y sus cuerpos se desarrollen, y si tienen estrés psicológico, que se le ofrezca bloqueadores hormonales. Es decir, no pone la opción de tratamiento psicológico, sino directamente bloqueadores hormonales, después las hormonas cruzadas y por último a los 18 años la cirugía. Es decir, hay un camino trazado para la infancia que es diferente al de los adultos. ¿Cuáles son los problemas de estos bloqueadores, de estos tratamientos? Bueno, pues cuando a un menor de 9 o 10 años, que es cuando empieza la pubertad, se le dan bloqueadores hormonales, evidentemente lo que va a ocurrir es que no se van a desarrollar los caracteres secundarios de su cuerpo, es decir, no se le van a desarrollar las mamas, no se le va a desarrollar, por ejemplo, en las niñas, pues el útero y los ovarios en condiciones, va a haber un atrofiamiento de sus órganos sexuales. También del cuerpo, no va a crecer los huesos igual, incluso también ya se está viendo que también puede haber se para el desarrollo cerebral, digamos. ¿Qué ocurre? Que esto no es una pausa como un equipo de música. Ellos cuentan que en el momento en el que se dejan de tomar se restituye, eso no es cierto. Ya lo que está atrofiado queda atrofiado. De hecho, ya hay estudios que han visto que esos bloqueadores hormonales pueden dar lugar a desmineralización de los huesos, se han visto criaturas que se le han roto alguna vértebra, es decir, que son efectos secundarios bastante graves. Y después de esto viene la hormonación cruzada, con otra también cascada de síntomas y secuelas irreversibles. Sí, más luego las operaciones quirúrgicas que tampoco Exacto. son reversibles. Dime. No, mi preocupación con el tema de la infancia es que se está haciendo un tratamiento muy invasivo cuando lo único que hay de inicio es que hay una criatura que no se está ajustando a roles sexistas. Porque lo podéis ver en medios. Hay muchas entrevistas de madres y padres de criaturas trans que dicen que se dieron cuenta porque su hijo o hija le gustaban los zapatos rosa o elegía el color rosa o insistía en ponerse vestidos, cuando un vestido es un trozo de tela y el rosa es un color. Entonces, pero es muy difícil darse cuenta porque nosotras mismas estamos muy inmersas en los estereotipos sexistas. ¿Y esto ya ha sido comprobado o al menos ya se ha alertado sobre esto en Reino Unido? ¿Dónde más? ¿En Suecia? En Suecia también, en Reino Unido, ahora mismo no sé si en... 3 países, iba a decir Dinamarca. Dinamarca puede ser también, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero en Reino Unido ya, por ejemplo, la clínica Tavistock va a ser desmantelada, se va a optar más por la terapia, más, digamos, se le va a dar prioridad antes que directamente el tratamiento farmacoquirúrgico. Y después, lo más importante es que ya hay más de 1.000 familias organizándose para demandar a esta clínica por mala praxis, porque no se puede a un menor darle este tratamiento invasivo e irreversible porque no va a entender las secuelas, ¿no? Esto ya lo ganó Keira Bell y ha habido como ya esto va en cascada. Si a un menor, por ejemplo, no se le practica un tatuaje, ¿cómo vamos a permitirle darle bloqueadores hormonales, darle hormonas cruzadas? Y de hecho aquí me consta en España que hay incluso cirugías a menores de 18 años, a niñas de 16 años que se le han amputado ya los pechos. Todas estas razones que estás exponiendo para ser crítica o para cuestionar tanto la identidad de género como la ley trans,
Para que quede claro, por si acaso, tiene que ver con algún tipo de odio, de aversión, de sentimiento de rechazo por tu parte hacia las personas trans, hacia el colectivo trans. Es decir, ¿tienes algún problema con ellos y lo estás filtrando a partir de estas críticas? No, es decir, lo que hay que entender son dos cosas. Primero, cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, ¿vale? Evidentemente, a los menores hay que darles una protección especial, pero de verdad, si un varón quiere cambiarse su nombre, ponerse vestido, no tiene que hacerse nada. Yo no abogo porque se amputen ni porque toman medicina, todo lo contrario, ¿vale? Porque un cuerpo sano no tiene por qué hacer eso. Pero eso es una cosa, ¿vale? Decir que lo hagan y yo voy a ser la primera que lo defienda, pero no se puede proteger por ley algo que está basado en estereotipos sexistas, porque además es contrario a las leyes que tenemos en España. ¿Mm? Que a mí me parece fenomenal que un señor se quiera poner vestidos y maquillaje porque, bueno, puede parecer algo atractivo a ciertas personas, pero no pueden hacer, digamos, la pirueta mental de que si de que ser mujer es un sentimiento interno y que entonces además se proteja por ley. ¿Mm? Y hasta tal punto de que se cambie el sexo en el DNI, porque claro, están constantemente caminando, ¿no? Entre esta polaridad de sexo, género. Es sexo cuando me interesa, género cuando me interesa, es aprendido cuando me interesa o es innato cuando me interesa. Porque al final lo que están haciendo es afectando a la vida de las mujeres y de las criaturas. Es decir, que la libertad de cada uno la respetas perfectamente, no tienes nada en contra de nadie, te da lo mismo, defiendes los derechos de todo el mundo a no ser discriminados y a acceder Por a cualquier supuesto. tipo de trabajo, etcétera, pero no a costa de la identidad de la mujer o de la seguridad de la mujer, Claro. ¿no? Mm, sí. Bueno, y de la Y infancia, de la claro, infancia, claro. de los derechos de la infancia. No has sido la primera mujer o la primera persona en ser, porque también ha habido hombres que son críticos con esta postura, sobre todo mujeres, pero también ha habido hombres. No has sido la primera persona en tratar de ser censurada por cuestionar la identidad de género o por cuestionar la ideología patriarcal aplicada a esta identidad de género. Tampoco parece ser que de momento vayas a ser la última. ¿Le aconsejarías algo, le recomendarías algo a las personas que estén pasando o que vayan a pasar por tu situación, por lo que has pasado tú? Bueno, lo primero es que aunque dé miedo, ¿vale? Porque evidentemente cuando a mí me abren el expediente sancionador y lo que hay por delante es una multa de 120.000 euros y 5 años de inhabilitación de mi trabajo, entre también retirada de ayudas públicas y tal, que eso supone la ruina para cualquier persona, lo primero que hay que tomar mucha conciencia es de que todavía en este país tenemos libertad de expresión. Que esto es una de las cosas que la ley trans va a poner en cuestión, la estatal, ¿vale? De momento tenemos las leyes autonómicas, como son de menor rango que la Constitución, pues tenemos esa salvaguarda. Yo entiendo que no todo el mundo a lo mejor tiene resistencia o tiene una capacidad de templanza y le pueda dar miedo, pero también creo que es el momento ahora de empezar a hablar y a expresarse, porque al final tenemos derecho a la libertad de expresión siempre que se haga de forma respetuosa, sin insultar, sin vejar absolutamente a nadie, pero argumentando lo que nosotras tengamos que decir. Con respeto podemos hablar y yo animo a las mujeres y a los hombres que lo hagan. Antes de despedirnos, ya nos has hecho un par, pero bueno, te voy a pedir, Carola, que nos hagas algunas recomendaciones culturales. Recomiéndanos un libro. Bueno, mi libro, digamos que a mí me parece muy básico para no olvidarnos por qué las mujeres estamos en esta situación, es La creación del patriarcado de Gerda Lerner. Ese es un libro muy bonito, habla de antropología, de historia y de religiones, y hace un análisis de por qué las mujeres sufrimos la opresión. Y creo que teniendo en cuenta esas causas, ya es muy difícil
que nos puedan convencer de que ser mujer es un sentimiento. Recomiéndanos una película. Hoy una película. O A una ver. serie, algo que te guste. Bueno, a mí la verdad que tengo muy poca memoria. A mí mi película favorita ahora mismo y mi saga favorita es Harry Potter, que me gusta un montón, de J.K. Rowling, que además pues también está condenada por esto. Y series, pues la verdad que no tengo así ninguna muy Con la saga de Harry favorita. Potter nos vale. No vale. ¿Música, un disco o una canción? Música y canciones, pues me gusta mucho Héroes del Silencio, de mi adolescencia, eso sí, me gusta mucho Héroes del Silencio. Y la verdad es que desde que tengo niños escucho mucha música infantil, María. Vamos a recomendar un disco infantil para dormir a los niños. Por último, recomiéndanos Dime. o por qué tendríamos que leer Nace una mamá resiliente. Bueno, Nace una mamá resiliente es un libro que yo escribí porque me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo no era algo solamente mío, sino que descubrí un patrón entre muchas madres de menores con discapacidad. Y también hago un análisis político de la situación de las madres que cuidamos a los menores con discapacidad. Mucha gente y las madres las primeras no nos damos cuenta del valor que nosotras aportamos a la sociedad, aunque no nos lo paguen, no nos lo remuneran. Pero cuidar de un menor con discapacidad a lo largo de toda su vida implica un esfuerzo físico y mental para nosotras, un sacrificio de nuestra carrera laboral o nuestro trabajo, y también una parte de nuestra salud mental y física se va en ello. Entonces yo creía necesario contarlo para que también se tomen medidas y nos alivien de esa opresión. Si queréis saber más al margen de Nace una mamá resiliente, os voy a dejar todos los links de lo que hemos hablado en la descripción, el de la web de Carola, la web profesional, el del libro Nace una mamá resiliente y también el del Instituto Magnolia, que es el que fundó ella para madres sobre todo, pero bueno, familias supongo que estén atravesando la misma situación o que tengan inquietud, angustia o que no sepan tampoco qué se puede hacer, qué Por no se puede donde, hacer. exacto. Así que os lo voy a dejar todo ahí por si tenéis algún tipo de inquietud de saber un poco más acerca de todo esto. Carola López Moya, muchas gracias por haber hecho esta entrevista, muchas gracias por haberte mantenido firme en tu defensa de la mujer y contra la discriminación de la mujer, paradójicamente. A ti, María, por invitarme y dejarme hablar.